países del norte lo que se plantea es la cuestión de la transición epidemiológica. O sea, vos tenés poblaciones que hace 50 o 60 años tenían alta natalidad, alta mortalidad infantil, o sea, enfermedades prevalentes eran infectocontagiosas y demás, y digamos, supuestamente a los países irse desarrollando, ese patrón va cambiando y baja la natalidad, baja la mortalidad, hay más longevidad, con lo cual empiezan a aparecer las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades, digamos, ligadas al tipo de alimentación que uno tiene, estrés, accidentes de tránsitos y problemas de ese tipo. Entonces, sí es verdad que, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con los estilos de vida de un sector de la población, lo que nosotros llamaríamos el ABC1, tiene problemas, o sea, o hay discusiones ahí adentro sobre los estilos de vida. Lo que sí nosotros por ahí, o algún sector de la epidemiología en América del Sur, sí plantea es que para nosotros no existe transición epidemiológica, no hay un paso de un sector al otro, porque lo que hay es un mosaico, porque nosotros tenemos las dos cosas. O sea, nosotros tenemos sectores de la población que tienen este tipo de problemas y que tienen este tipo de cuestiones por los estilos de vida y demás, pero hay otro sector que le está jugando otro tipo de circunstancias porque siguen teniendo alta natalidad, siguen muriendo, teniendo la mortalidad más alta del país. Digo, cuando uno piensa en esto, está pensando en comunidades indígenas, comunidades campesinas, sectores excluidos urbanos y demás. Está hablando que siguen padeciendo enfermedades infectocontagiosas que se resolvieron en los países centrales hace 50 o 60 años. Digo, el Chaga, la leishmaniasis, fiebre amarilla, tuberculosis, entonces eso es lo que estamos un poquito en la discusión, digamos, cuando hablamos de los estilos de vida o los modos de vida, digamos, que son dos cosas diferentes. Una de las realidades más contradictorias y dolorosas de nuestro país es la existencia de desnutrición infantil y de diversos problemas de salud en nuestros niños vinculados a un inadecuado acceso a los alimentos. Un país que produce alimentos para exportar y que no puede darle de comer a todos sus habitantes. Una problemática que pone urgentemente en el terreno del debate las formas de producir, las maneras de distribuir y el proyecto de país. El problema de desnutrición, digamos, infantil, en primer lugar, digamos, sigue siendo un problema de salud pública en Argentina. Digamos, eso es claramente, digamos, tenemos sectores de la población, digamos, por millones que, digamos, diariamente no tienen acceso a la canasta básica de alimentos, digamos, que provee las proteínas necesarias para poder tener un desarrollo saludable, digamos. Entonces, en ese primer marco, claramente tenemos sectores de la población. Las dimensiones, bueno, ahí entramos a discutir sobre los indicadores que, digamos, Argentina tiene en términos epidemiológicos y sabemos que no son de los más confiables. O sea, yo diría que claramente cuando uno empieza a recorrer, no solo, digamos, porque ve las estadísticas o el sistema de información de epidemiología que tiene Argentina y empieza a dudar un poquito, sino que ve cómo se recolecta esa información en el campo. Digo, cuando uno va a un hospital central o va a una comunidad o a un centro de salud en el medio de zonas campesinas de los Juríes, de Bandera Bajada en Santiago del Estero, en la Puna Jujeña, en el impenetrable chaqueño, en la zona de las Lomitas o demás en Formosa, lugares, digo, estoy nombrando todos los lugares donde nosotros tenemos proyectos, y uno empieza a ver ahí que, digamos, la forma que se recolecta la información tiene muchos errores metodológicos y yo diría horrores porque en realidad hay mucho dibujo también. Entonces, esa información de base es que la después que llega al Ministerio de Salud de la Nación para sacarlo como estadísticas públicas. Entonces, en primer lugar, estamos en todos los problemas graves de indicadores epidemiológicos que querramos marcar, nosotros tenemos diferencias, no por el hecho de quererle discutir un punto o querer decir más o menos una cuestión, sino por el hecho mismo de cómo se está relevando esa información, digamos, de qué manera se está pensando el problema para también saber la dimensión que tiene. Es un escándalo que Argentina, obviamente un país productor de alimentos, digamos que exporta por millones, padezca esta situación en millones de niños.
En segundo lugar, también va el tipo de modelo productivo. Ahí innecesariamente hay una discusión pendiente en Argentina de qué tipo de modelo productivo y desarrollo va a tener Argentina. Si ese tipo de modelo vigente, donde obviamente hay una cuestión de la explotación de la sojización en Argentina, porque era más rentable y demás, con lo cual ha ido diezmando las estrategias de agricultura familiar y demás y de supervivencia que tenían muchas comunidades en el interior o en muchas provincias de nuestro país. Pero también ese modelo productivo es el que destruye, digamos, recursos naturales, porque es un modelo básicamente extractivo, con exportación, digamos, en realidad con importación de industrias sucias del norte al sur, digamos, nosotros importamos industrias sucias, expoliación de recursos naturales, digo, las minas a cielo abierto, claramente nosotros en Jujuy, en Catamarca y en varios países, en varias provincias de Argentina, tenemos este problema también, donde quienes están padeciendo esta situación claramente son los que menos tienen en muchos casos, son los que también comunidades indígenas y demás que fueron expulsadas de sus propias tierras. Y en tercer lugar, obviamente, todo lo que tiene que ver con esta sobredeterminación del consumismo. Digamos, el consumismo lleva a que, bueno, los basurales a cielo abierto, toda esta situación, digamos, de desechos tóxicos y demás, digamos, claramente a quien expone es a los sectores más necesitados, porque en realidad cuando uno va a las ciudades más importantes del país, por ejemplo como la ciudad de Buenos Aires, a nadie se le ocurriría hacer un basural en el medio de Belgrano o en el medio de, digamos, de Palermo. En realidad los basurales y los EAMSE están en el conurbano bonaerense, donde están, digamos, los sectores más pobres de nuestro país. Entonces, bueno, ahí también estamos hablando de qué tipo de ciudadanía, porque casi uno podría decir, bueno, tenemos un Estado pero sin ciudadanos.